Recapitulando, tenemos el diagnóstico diferencial del nódulo pulmonar solitario. Hay varias causas de tipo neoplásico y de tipo inflamatorio, ¿verdad? Causas de tipo vascular, asociados a malformación arteriovenosa, infartos o hematomas. Para el diagnóstico de malformaciones arteriovenosas, pues existen otro tipo de estudios de imagen más especializados, ¿verdad? Algún tipo de angiografía, por ejemplo. Causas de tipo congénito, ejemplos, atresia bronquial, secuestro pulmonar, y otras están, por ejemplo, objetos extraños. El mismo pezón o los pezones, los lunares, pueden aparecer en la teleradiografía de tórax como nódulos pulmonares, entonces deben de estar muy atentos. Recuerden lo que les dije, si hay algo que me llame la atención y hay forma de compararlo con el lado opuesto, y yo también estoy viendo esa misma lesión, es muy probable que sea algo normal, ¿verdad? O que sea parte del paciente. O incluso, si hay algo que me llame la atención, también corroborar de manera física en el paciente si no se trata de alguna verruga, de algún lunar, porque también en la teleradiografía de tórax pueden aparecer como nódulos pulmonares. Está otro ejemplo de pseudotumor. El pseudotumor es el líquido en cisuras. Les voy a encargar que lean qué es el tumor fantasma o tumor evanescente, que es básicamente eso, líquido en las cisuras, ¿verdad? Pareciera como un nódulo pulmonar, pero que puede desaparecer tras la administración de algún diurético, por ejemplo. Y por último también pueden aparecer como nódulos placas o masas pleurales, ¿verdad? Y parecieran que están dentro del pulmón, pero no lo están. Entre las causas del nódulo pulmonar solitario podemos ver esta clasificación en donde lo más frecuente son las lesiones benignas, sobre todo que ocupan en 50 a un 60%, y dentro de estas lesiones englobamos a los granulomas asociados a tuberculosis o de tipo inespecífico. Con un 10 a un 30% de esos nódulos pueden asociarse a carcinoma broncogénico, 3 a un 10% con una metástasis solitaria. Puede tratarse también de un quiste hidatídico, de un 0.5 a un 2% tratarse de adenomas, de un 5 a un 10% amartomas o que sean pseudonódulos, ¿verdad? Como los casos anteriores que les comentaba. También es importante que les diga que dentro de estos pseudonódulos o pseudotumores, también es importante, bueno, estas son cosas, aspectos técnicos, pero el mismo cabello, ¿verdad? Por ejemplo, el cabello de las mujeres, que durante la teleradiografía de tórax vengan trenzado y no se recoge el cabello, puede aparecer como un nódulo, ¿verdad? Por eso le llaman los pseudonódulos. Entonces, una de las características cuando van mujeres, ¿verdad?, con el cabello largo, es que se recojan el cabello, porque si no pueden aparecer como un nódulo o una masa en la teleradiografía de tórax. Tenemos esta teleradiografía de tórax. Obsérvenla, se trata de un masculino de 27 años que acude por un examen médico, ¿verdad? A lo mejor por trabajo. Aquí hay un nódulo pulmonar solitario, a ver quién lo encuentra. Acuérdense de ir revisando siempre partes blandas, estructuras óseas, características del diafragma, los senos pulmonares, ilios pulmonares, los pulmones como tal y el mediastino. ¿Quién ya lo encontró? Bueno, el nódulo pulmonar solitario está ubicado precisamente en el seno cardiofrénico derecho. ¿Y qué características le vemos? Ahorita lo vamos a ver más de cerca, pero en sí es un nódulo que mide menos de 4 centímetros, es único, parece ser que tiene una forma redondeada, que tiene una densidad líquido, homogéneo, y además aquí podemos traer a la mente otro tipo de signo, el signo de la silueta, ¿se acuerdan? Aquí no hay signo de la silueta, es decir, el nódulo no está haciendo signo de la silueta. ¿Por qué? Porque yo a través del nódulo puedo ver el borde cardíaco derecho.
Si no hay signo de la silueta, eso me dice que esta lesión está ubicada en la parte posterior del tórax o en el mediastino posterior. Si lo lograron ver, a este paciente le realizaron tomografía, ¿verdad?, de tórax, simple y contrastada. Y entonces estamos viendo aquí uno de los cortes en donde vemos el corazón, vemos aquí parte de los grandes vasos. Es un estudio contrastado. ¿Cómo lo sé? Porque pues toda la vascularidad se va a ver hiperdensa, recuerden, hiperdensa o blanca. Entonces en los grandes vasos vemos que en este caso parte de la aorta, ¿verdad?, se ve hiperdensa, por eso sé que es un estudio contrastado. Y entonces vemos la lesión. Dijimos que era una lesión que se encontraba en la parte posterior del tórax o en el mediastino posterior. Vemos que está por detrás del corazón. Ya podemos delimitar mejor sus características. Es una lesión redonda, de bordes bien definidos, si se dan cuenta. Podemos medirle densidad con la tomografía, saber su comportamiento después del medio de contraste. Tendrá calcificaciones. Pareciera que tiene múltiples, pero están en la periferia. ¿Ya vieron? Tiene múltiples, pero periféricas. Bueno, en este caso sí tendríamos que saber primero o comparar siempre con el estudio simple. Acuérdense que en el estudio simple vamos a poder ver desde un inicio las calcificaciones. Entonces, si en mi estudio simple tengo las calcificaciones y en el estudio contrastado sigo viendo esas mismas calcificaciones, pues son calcificaciones. Pero ¿qué pasa si en el estudio simple no observamos esas calcificaciones o supuestas calcificaciones porque se ven como zonas puntiformes hiperdensas? Si no las vemos en la simple y aparecen en la contrastada, eso quiere decir que en realidad son vasos. Entonces hay que estar al pendiente de eso. En este caso se trató de una lesión benigna, un amartoma condroide. Dice, su localización es que 2/3 partes son periféricos y pueden aparecer endobronquialmente en un 10%. Son nódulos pequeños, lobulados, menores de 4 centímetros. Presentan calcificaciones en un 15%. Dice patognomónico, el tipo de calcificación se le llama palomita de maíz. Hagan de cuenta, imagínense una palomita, que es esa calcificación, que es toda irregular, pero obviamente aquí nada más sale por segmentos, ¿verdad? Porque son cortes axiales. Puede contener grasa en un 50% y eso puede ser detectada por tomografía. Claro, nosotros podemos saber de acuerdo a la densidad si se trata de grasa, si se trata de calcio, si se trata de líquido. Por eso es tan importante la correlación de ese nódulo con la tomografía. Claro, siempre y cuando reúna características para realizarla. Y aquí tenemos la comparación, ¿verdad? Tenemos la teleradiografía de tórax, tenemos este nódulo pulmonar solitario, que desde un principio se veía con características benignas, una imagen redonda, una imagen con densidad líquido, que no hace signo de la silueta, o que no tiene signo de la silueta, un borde bien definido, un contorno bien definido, y aquí yo no puedo observar calcificaciones, muy probablemente sean pequeñas. Cuando se le hace la tomografía al paciente, podemos ver sobre todo su ubicación, podemos ver las características de su contorno, vemos que es una lesión de forma redonda con un contorno nítido. Habría que vernos si desde un principio no estas eran calcificaciones, tal vez sean vascularidad, pero se trató obviamente ya también tomándole la biopsia de este amartoma. Tenemos esta otra teleradiografía de tórax de una paciente femenino, ¿verdad? Debe de haber por ahí un nódulo pulmonar solitario. Acuérdense siempre, partes blandas, estructuras óseas, diafragma, senos, ilios, pulmones, mediastino. Ese es el orden que deben de seguir nuestros ojos para poder localizarlo. Ese está un poquito difícil. Pero si contamos aquí las costillas o el nódulo pulmonar está en el pulmón izquierdo, vamos a contar a qué altura. Esta es la costilla 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, 8, 9. El nódulo pulmonar está a la altura de la 9ª costilla
izquierda, ¿verdad? En el hemitórax izquierdo. Se ve de características contrarias a la imagen que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque se ve un nódulo, ¿sí? Tiene densidad líquido, sin embargo no se ve un borde nítido, se ve un borde irregular como multiabollonado. No se le ven calcificaciones. Si la paciente también tiene sintomatología, ¿verdad? Pues más a mi favor se tendrá que correlacionar con tomografía. Entonces, cuando nosotros no ubiquemos completamente o las características en mayor número que nos digan que es un nódulo benigno, el siguiente paso es caracterizarlo por tomografía. Si tenemos duda, si no se ven bien los bordes, hay que irse a tomografía. Si la paciente o el paciente tienen sintomatología, debe de correlacionarse con tomografía. En el caso de la paciente anterior, pues se le realizó tomografía simple y contrastada. En este caso estamos viendo cortes axiales a nivel del tórax con ventana para pulmón. Estamos viendo aquí parte del corazón, pero aquí estamos viendo sobre todo el intersticio, ¿verdad?, del pulmón. Y la lesión es precisamente esta. Nos confirma que se va hacia los datos de malignidad, un nódulo pulmonar solitario maligno. Tiene una forma muy irregular, incluso hasta tiene espículas. Si se dan cuenta, también tiene un halo que se le describe como en vidrio deslustrado, que en este caso representa una zona de hemorragia. Bueno, muy probablemente en la ventana paramediastino tuvo que haber tenido algún realce con el contraste o con el medio de contraste, algún cambio. Se trató en este caso de una metástasis de mola invasiva. Estos ya son diagnósticos por biopsia, ¿verdad? La mola hidatidiforme es un tumor que puede dar metástasis hemorrágicas. Las metástasis hemorrágicas del pulmón son alteraciones características, se caracterizan porque son opacidades en vidrio deslustrado, les digo este halo que se ve, que representa la hemorragia a nivel del alveolo. Algunas causas de nódulo pulmonar solitario menos frecuentes: tumores benignos, carcinoma broncoalveolar, fístula arteriovenosa, quiste broncogénico, hematoma pulmonar, infarto, líquido pleural encapsulado, absceso, impacto mucoso. Recuerden que también esto es un auxiliar en el diagnóstico. Los métodos de imagen son auxiliares en el diagnóstico. Siempre va a ser importante antecedentes de paciente, historia clínica y obviamente la revisión física del paciente. Tenemos otro ejemplo de teleradiografía de tórax. Tenemos un nódulo pulmonar solitario en el hemitórax izquierdo también. Vamos a ver a qué altura. Esta es la 1, la 2, la 3. Está a la altura de la cuarta costilla del lado izquierdo. Este es el nódulo. Ojalá lo puedan ver bien. Quedó sobrepuesto a la costilla, pero de antemano vemos que es una lesión menor a 4 centímetros con densidad líquido, de forma oval. Pareciera tener un contorno bien definido. Pareciera un nódulo pulmonar solitario benigno. Se realiza tomografía computarizada con cortes con ventana para pulmón, ventana para mediastino. En este caso se trató de una lesión benigna. Se trató de un broncocele, que es una dilatación con depósito de moco de un bronquio periférico sobre un bronquio segmentario ocluido. Vemos que es una lesión de forma oval, de bordes definidos, aparentemente homogénea, y con la tomografía pues nos dice la ubicación y podemos medir densidad.